plano, donde está Israel, Arabia Arabia, y toda esa zona, Arabia, Egipto, Siria, Egipto, Líbano. El día, el domingo, no, el sábado fue la manifestación. Me llamó un amigo mío, que ha sido embajador de Panamá en Madrid, en el gobierno anterior de allá. Él es judío, sefardí, pero sabe más que muchos católicos de la Iglesia Católica. De hecho, su hijo se ha casado con católica y ya ha bautizado a sus hijos. Él es muy abierto para la religión católica, sabe mucho de la Iglesia Católica. Entonces le dije, hombre, pues vamos a tener una charla sobre el problema de la religión en Oriente Medio, en concreto lo de Hamás y lo de Israel. Y dije, mira, prácticamente no tiene nada que ver el problema palestino con Israel en este acontecimiento. Que me extrañó. Digo, mándamelo por escrito. Y me mandó por escrito esto, fíjense. El ataque de Hamás no tiene nada que ver con el conflicto israelí-palestino. De hecho, buscaba descarrilar el acuerdo de paz en ciernes entre Arabia Saudita e Israel, que completaba el esquema de los acuerdos de Abraham. Es un acuerdo especial para explotar una zona de petróleo, un nuevo canal y todo. Bueno, Arabia Saudita está moviendo su eje político de Riad más cerca del Golfo Pérsico hacia Neón, más cerca del Mediterráneo. Eso es Neón. Los acuerdos de paz incluían la exigencia que Arabia Saudita, que lo exigía, de la creación formal del Estado palestino, a cambio de un tratado de protección tipo paraguas Pentágono para Arabia Saudita. Para Estados Unidos era una condición sine qua non que hubiera una paz formal entre Arabia Saudita e Israel. Con esta ecuación de paz y prosperidad, habría una zona de bienestar para todos los aliados de Estados Unidos en la zona y un esquema de seguridad para hacerle frente a Irán y sus aliados como enemigo común. Con esta ecuación se podría avanzar en el proyecto de explotación de los yacimientos de gas frente a las costas de Israel, Líbano y Chipre, en un consorcio cuyos gasoductos iniciarían submarinos, pero luego entrarían a Europa. La primera opción era Grecia, pero luego Turquía se interesó. Es menor el trayecto si se entra por Turquía. Y eso es lo que explica el descongelamiento de las relaciones de Turquía e Israel. Hace menos de un año, una visita del Estado del presidente de Israel a Turquía. Séptimo, el suministro de gas haría innecesario comprar gas a Rusia. Ojo con esto. Octavo, por otra parte, se podría reactivar el proyecto llamado Canal Ben Gurión, canal alternativo al canal de Suez, ya sea por una ruta original que terminaría en el norte de Gaza, más larga, o en la ruta de la frontera entre Israel y Egipto, que terminaría al sur de Gaza, más corta. Pensemos en una zona de paz y prosperidad en donde se construye un canal alternativo financiado por Arabia Saudita, partiendo desde el Golfo de Aqaba, compartido por Israel, Jordania, Egipto y Arabia Saudita, recorriendo la frontera de Israel y Egipto y que desembocaría en Gaza hacia el Mediterráneo. Recordemos que hace poco un buque atravesado bloqueó el canal de Suez por 2 meses. Octavo punto. Imaginemos un canal así construido en consorcio de capital saudita, tecnología israelí, mano de obra egipcia, Jordania, Israel y Palestina, y que además haga sendos oleoductos y gasoductos que conecte con Arabia Saudita. Todos estos intereses comunes harían realidad una zona de paz y prosperidad compartida, un eje político-militar muy fuerte contra Irán, al que habría que sumar los demás países de los acuerdos de Abraham.
y que le quitaría a Rusia el mercado europeo del gas. Todo esto anclaría más a Arabia Saudita a Occidente, ya que al desarrollar la NEOM y eventualmente mover allá su capital, habría más sinergia en el mundo mediterráneo. 11. Cui bono en geopolítica. En análisis político, cuando sucede, uno quiere determinar responsables y se hace la pregunta, cui bono, esto es, ¿a quién beneficia este ataque de Hamas? Claro, claro. El brutal y despiadado ataque terrorista de Hamas buscó provocar una respuesta equivalente de Israel para impedir el desarrollo de todos estos acuerdos. El mismo no cumple ningún propósito de avanzar a causa de un Estado palestino, al contrario, la que hizo abortar en el proceso antes descrito. Hamas es un movimiento integrista, más afín al ISIS que a la causa palestina, que busca la creación de un califato islámico en todo Dar al-Islam. El ataque terrorista ejecutado por Hamas fue un perfecto ejemplo de guerra moderna. Un ataque se beneficiaría Irán de que no se conforme un poderoso eje político, militar y económico que se le pueda enfrentar. Se beneficia a Rusia de que no surja o se demore una alternativa al suministro de gas a Europa. También mueve el foco de atención y los recursos bélicos de Occidente de Ucrania al Medio Oriente. Esto también genera dos teatros de guerra en un conflicto global y lleva cerca del límite la capacidad operativa de Estados Unidos y si queda más involucrado entre ambos. 16. Se beneficia a China porque distrae a Estados Unidos de las amenazas chinas a Taiwán y porque le acerca más conformar un eje estratégico Rusia, China, Irán. Podemos seguir con elucubraciones, pero creo que ya hay suficientes elementos para pensar que el ataque terrorista de Hamas fue una provocación brutal. No tiene como objetivo avanzar la causa palestina. Recibió apoyo de Irán, de Rusia y tal vez de China en la preparación o en el manejo posterior de la opinión pública. Su finalidad ha sido impedir nuevas realidades geopolíticas y económicas que pongan en peligro sus intereses. Bueno, podía seguir. De hecho, describo aquí un poco el ataque terrorista. Dice, después del acto terrorista, el ataque terrorista ejecutado por Hamas fue un perfecto ejemplo de guerra moderna. Un ataque con una perfecta coordinación de armas combinadas, ataques aéreos, marítimos, terrestres, informáticos y herméticos. Solo las Fuerzas Armadas más avanzadas han entrenado en el uso de las armas combinadas y tenido la eficacia que tuvo Hamas. Más de 2.500 hombres armados lograron cruzar la frontera terrestre y marítima hacia Israel en unidades especializadas, atacaron los puestos de mando en la policía y supieron cortar las líneas de comunicación, derribaron las torres de observación con drones y lograron mantener comunicación entre sus tropas, preveniendo ciberataques israelitas. Este nivel de planificación de ejecución tiene todas las características de un ataque realizado por una fuerza profesional con capacidades equivalentes a las de un Estado. Inclusive, la retirada de los 2.500 soldados tras el ataque nos demuestra una disciplina táctica enorme por parte de los combatientes y sus oficiales, pero también una estrategia a largo plazo. Es evidente que el régimen de Irán participó en la planificación, a pesar del temor que tiene Occidente de admitirlo. Más allá del financiamiento, la provisión de armas y entrenamiento en nuevas tecnologías, Irán abiertamente lidera, financia y orquesta el autodominado jefe de resistencia de Medio Oriente. Y vuelvo a la misma pregunta.
cui bono a quién beneficia. Bueno, eso ya se puede hablar en Estados Unidos. Bueno, ¿qué les parece? ¿Eh? Pues una cosa terrorífica. Es Pero que serio la cosa. era posible todo esto. Era posible porque Una cosa es cierta, era que posible. al haber la contraofensiva de Israel, que es la ley de la venganza, pues por cada soldado israelí, que eran 2.200, 300 en total, pues son 10, 15 por cada uno de ellos. Ya van por 17.000 muertos. Pero eso ha sido muy inteligente, jamás ha puesto sus centros de ataque y de residencia debajo de los hospitales y de los colegios. Y esto es serio, porque claro, al atacar esos lugares, Israel se gana la enemistad. De hecho, ya Turquía rompió relaciones con Israel. Jordania, que era rompió relaciones prácticamente con Israel. Egipto ni se entera siquiera. Entonces, han logrado el objetivo que quería, destruir ese consorcio a nivel económico, político, que podía enfrentarse al poderío de Irán, que Irán se está metiendo en todos los sitios, ¿eh? Mira aquí en España, mira aquí en España este que Qué acusaba, que parece barbaridad. que no, pero está metido Hombre, a está través subiendo. de este locuelo de iglesias, eso. Pero no solo eso. En Venezuela tienes ya varias mezquitas y tienes ya varias zonas de visión para ellos que no dejan a la iglesia católica manifestarse. Y lo mismo ha ocurrido un poco en Centroamérica, América, ¿no? en concreto en Nicaragua. Nicaragua. El problema es serio, ¿eh? El problema es serio y es algo más que los palestinos y Los eso ha servido israelíes. como de excusa. El padre que vive en Gaza dice así, que lleva una parroquia y es un franciscano. Hoy Gaza está sitiada y de no ser por algunas pequeñas ayudas humanitarias que gracias a Dios han comenzado a entrar, cundiría una tremenda sensación de soledad. Aunque por desgracia las ayudas son insuficientes para cubrir mínimamente tantas urgencias que tenemos. Ya eran precarias en tiempo de paz, imaginaos ahora. Llevamos casi 3 semanas sin que entre nada de lo necesario para vivir, combustible, agua, medicamentos. Los cristianos de Gaza fueron a buscar, ahora vamos a hablar de este tema, que es el tema de todo, fueron a buscar refugio a la iglesia, prosigue el sacerdote. Tuvimos unas 500 personas en la parroquia y había otros tantos de la iglesia greco-ortodoxa cercana a la nuestra. Pero los otros ya fueron alcanzados por una bomba israelí. En la misma calle que pasa por delante, murieron 17 cristianos ortodoxos. Por ello, aterrorizados, todos corrieron a refugiarse en esta parroquia. Es decir, en este momento tenemos unas 700 personas en la parroquia, contando con los 54 discapacitados atendidos por la hermana madre, la Madre Teresa. Cobijamos a ancianos, niños y muchos heridos. La comunidad parroquial vive como la comunidad de los primeros cristianos, poniéndolo todo en común, rezando noche y día en el templo. Por el día celebramos la misa a la mañana, rezamos rosario. Por la tarde tenemos momentos de adoración y una segunda misa. Durante todo el día imploramos la paz. Desde esta página, el sacerdote, que es argentino, franciscano, pide que se extienda su petición a todas las comunidades de vida consagrada de todo hombre y mujer de buena voluntad. Por favor, pedid que cesen los bombardeos que se están llevando tantas vidas humanas. Bueno, esto, como ves, lo están sufriendo todos. Impresionante, Ahora, impresionante. ¿qué es la Franja de Gaza? Es un pequeño territorio palestino situado entre Israel y Egipto. Ha estado bajo diferentes administraciones desde 1948. Actualmente está gobernada, de hecho, por Hamas, no por la autoridad palestina. Hamas. Y Hamas ahí es terrible, ¿eh?
fusilas, hacen el juicio rapidito, es juicios sumarísimos. La zona es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Enfrenta serios problemas económicos, humanitarios, exacerbados por bloqueos y conflictos. Después del acto terrorista, Israel ordenó a más de 1 millón de personas salir de la mitad del norte de la franja de Gaza para huir al sur y evitar un ataque. Además, anunció un bloqueo total a Gaza, impidiendo la entrada de alimentos, combustible, agua en el territorio costero, cerrando todos los pasos fronterizos tras el ataque de Hamás. La ONU advirtió de la posibilidad de un desastre humanitario si tanta gente se veía obligada a huir y afirmaron que debía levantarse el asedio al enclave para permitir la entrada de ayuda. Hamás, cuyo nombre es un acrónimo en árabe para el Movimiento de Resistencia Islámica, actualmente controla la costa de Gaza. Desde su toma en Gaza en 2007, ha estado en conflicto con Israel, siendo su objetivo la destrucción de este Estado de Israel y la creación de un Estado islámico independiente en el territorio histórico palestino. ¿Cómo se llamaba Gaza antes en la Biblia? En los tiempos bíblicos, Gaza fue una de las ciudades más grandes de los filisteos. La ciudad filistea se construyó sobre una colina de unos 45 metros y unos 2,4 kilómetros del mar Mediterráneo. Era una ciudad amurallada de unas 80 hectáreas. Cayó sucesivamente bajo toda Siria, Egipto, Babilonia y Persia. ¿Cuántos cristianos viven en Gaza? Entre los más de 2 millones de habitantes de la franja, vive una diminuta comunidad cristiana de unas 1.000 personas que no deja de mermar con el paso de los años, sobre todo desde que el movimiento islamista Hamás se hizo con el control del enclave de 2007, porque no admiten gente que no sea del Islam en este territorio de Gaza. Lo están pasando mal, pero están resistiendo. Bueno, podríamos hablar ahora de Israel. Israel aparece como un país racista, excluyente con los no judíos y hostil hacia los musulmanes árabes. Sin embargo, el hecho real es que se ven todos los tonos de piel en Israel. Hay israelitas, hay israelíes, judíos, no judíos, de todas las razas y colores. Los árabes israelitas suman una población de más de 2 millones de personas, que supone el 21% de la población de Israel. El 84% de los árabes israelíes son de religión musulmana, un 8% profesa cristianismo y el 8% restantes son drusos. Los árabes israelíes tienen plenos derechos, entre comillas, culturales, lingüísticos, políticos y, por supuesto, cívicos, aunque Netanyahu, presionado por los grupos ultraortodoxos, pues quiere quitar la nacionalidad israelí a los palestinos. Hablando de esto, de los palestinos, de la parte de la zona de la autoridad palestina, de Jordania, yo he hablado con los de allá y me dicen, fíjate esto, preferimos Israel a que jamás entre en nuestra zona. Si jamás entra, nos destruye a todos los palestinos cristianos. Y dice esta familia, que es ortodoxa, no es católica, me decían, dice, preferimos que no nos gusta Israel, porque realmente está haciendo asentamientos de una que no puede hacerlo, y realmente se impone a nuestra cultura en muchos aspectos. Dice, pero es triste, ¿verdad? Que tengamos que elegir entre Hamás e Israel y preferimos Israel. Y eso la mayoría de los árabes musulmanes de Cisjordania, de la autoridad palestina, prefieren Israel antes que Hamás. Hamás acaba, de hecho, cuando invaden, yo lo escuché por la televisión, cuando entran había palestinos que estaban en esa fiesta trabajando
Y cuando llegan allí agarran a unos cuantos, los aplastan y van a matarlos. Dice, en nombre de Alá, no nos matéis. Ah, de modo que en nombre de Alá y estáis trabajando con los infieles, y los acribillaron. Eso está grabado. O sea que ellos solo admiten su concepción de fe musulmana, y no admiten a los demás. Luego vamos a hablar cuántos grupos musulmanes hay, quiénes son, pero podemos comenzar, si queréis, bueno, la densidad. El Estado de Israel tiene una población de 9.700.000 habitantes a finales de 2022. El 73% son judíos, 21% árabes, 5.3% restante incluye cristianos no árabes, musulmanes no árabes, familiares de judíos no registrados como tales y residentes sin adscripción religiosa étnica. En 2014 vivían aproximadamente 385.900 colonos israelíes en los asentamientos israelíes de Cisjordania, así como 200 asentamientos de Jerusalén Este, o sea que se habían tomado esas tierras injustamente. Hay también 90.000 colonos en los altos del Golán. La tasa de crecimiento de población de Israel se situó en un 2.2% en el 22, algo mayor que el periodo que se había hecho unos años antes. Esta tasa de crecimiento anual se explica en un 62% por el crecimiento natural de la población y un 38% por la inmigración. Con un promedio de 3 hijos por mujer, Israel tiene la tasa de fecundidad más alta de los países de Occidente, con un margen considerable. Muchos en Occidente es de 1.7. Generalmente las tendencias de población de Israel reflejan patrones de 3 subgrupos. Judíos no yeredíes, 63%. Judíos yedíes, que son como inmigrantes, 11%. Árabes musulmanes, 16%. Durante la próxima década, siglo XXI, el crecimiento anual de la población musulmana disminuyó significativamente, alrededor del 3%. Bien, los judíos tienen 3 por hijo, sobre todo estos. ¿Qué grupos judíos hay? Aunque yo no sé si nos va a dar tiempo a hablar ya de este tema.